Bien, señores estudiantes, buenas tardes y bienvenidos a la cápsula orientadora del estudio independiente referente a las enfermedades mitocondriales. ¿Sí? Entonces, en esta cápsula vamos a estar abordando algunos aspectos relacionados con las enfermedades mitocondriales, tanto en su etiopatogenia como en algunas manifestaciones clínicas que deben tenerse en cuenta a la hora de sospechar un tipo de enfermedad mitocondrial. Y qué aspectos también hay que tener en cuenta en el laboratorio para llegar al diagnóstico de una enfermedad mitocondrial. Entonces, de manera muy general estaremos hablando de enfermedades mitocondriales y ustedes en su estudio independiente tendrán que profundizar en ciertos aspectos relacionados con la clínica o la fisiopatología de este grupo de enfermedades. Eh, Fíjense que nosotros en clases pasadas habíamos abordado el ADN mitocondrial. Habíamos dicho que es una molécula circular cerrada que presenta dos cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada. Y este ADN mitocondrial, que es una molécula circular cerrada, va a estar constituido por 37 genes. Bien, de estos 37 genes, 13 genes van a codificar para ARN mensajeros, eh, es decir, que van a ser genes a partir de los cuales se van a codificar proteínas. 22 genes codifican para ARN de transferencia y dos genes van a codificar para ARN ribosómicos. Bien, entonces cualquier alteración en alguno de estos genes puede llevar a la aparición de una enfermedad mitocondrial, recordando que eh, si bien es cierto, las enfermedades mitocondriales provocadas por mutaciones sobre genes eh, que involucren el ADN mitocondrial serán transmitidos por línea materna, no todas las enfermedades mitocondriales se transmiten por línea materna, porque muchas de ellas se producen por mutaciones producidas en el ADN nuclear. Bien, por tanto, recordando, las enfermedades mitocondriales producidas por mutaciones en genes que afectan el ADN mitocondrial se transmitirán por línea materna, eh, pero no toda enfermedad mitocondrial se transmite por línea materna porque ya sabemos que hay un grupo de ellas que pueden ser provocadas, como ya dije anteriormente, por mutación en el ADN nuclear y por tanto pueden ser transmitidas por vía materna o paterna, incluso seguir un patrón de herencia mendeliano. Eh, Estas enfermedades mitocondriales tienen una característica eh, en cuanto a su clínica muy especial y es que suelen ser progresivas. Bien, es decir, que el paciente suele mostrar manifestaciones clínicas las cuales van empeorando con el tiempo y con los años. Suelen ser multisistémicas, es decir, suelen afectar a diferentes órganos, sobre todo aquellos órganos que están relacionados con requerimientos energéticos, acordándonos o que la célula tiene como fuente de energía a las mitocondrias. Entonces, entre más energía necesite un órgano para cumplir con su función, mayor será la afectación de dicho órgano y más evidente será la afectación de dicho órgano porque los requerimientos de energía serán mayores que quizás otros órganos. Por poner un ejemplo, tal vez el paciente no muestren manifestaciones cutáneas relacionadas con la enfermedad mitocondrial, pero sí sea más evidente, por ejemplo, la afectación musculoesquelética, porque el músculo, por su constante actividad, necesita mucho más de la energía que le provee la mitocondria que las células de la piel, por ejemplo. Por eso que serán más evidentes las manifestaciones clínicas en aquellos órganos que tengan un mayor requerimiento energético. Dentro de esos órganos están, por ejemplo, como ya dije, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, los órganos endocrinos, el riñón, ciertos componentes no musculares del tracto intestinal, la retina, puede haber una retinosis provocada de etiología mitocondrial y, por supuesto, suele haber afectación del sistema nervioso central porque el cerebro es un órgano
que necesita de mucha energía para poder llevar a cabo su función. Eh, Estas enfermedades mitocondriales suelen variar mucho de un paciente a otro, es decir, suele haber mucha variabilidad eh, de un paciente a otro, es lo que se llama expresividad variable, y algunos de los factores que contribuyen a esa variabilidad son la heteroplasmia, acordándonos del concepto de heteroplasmia, que es cuando eh, en una mitocondria, en un órgano o una célula, existe una mezcla de ADN mitocondrial totalmente sano y está mezclado con ADN mitocondrial que está alterado o mutado. Entonces, esa mezcla de ADN mitocondrial normal y ADN mitocondrial mutado es a lo que se le denomina heteroplasmia. Claro, dependerá de la proporción de ADN mitocondrial mutado o alterado que tenga un individuo en su organismo, la severidad de las manifestaciones clínicas. Eh, Puede que, por ejemplo, un individuo tenga el 80% de su ADN mitocondrial mutado y otro tenga el 20% de su ADN mitocondrial mutado. En este caso, el que tenga el 80% de su ADN mitocondrial mutado presentará manifestaciones clínicas más marcadas o más severas que el que tiene el 20% del ADN mitocondrial mutado. En cuanto a la distribución tisular, mm, no suele ser homogénea la distribución de las mitocondrias que presentan mayor proporción del ADN mitocondrial alterado o mutado. A veces suele haber mayor concentración de estas mitocondrias con este ADN mitocondrial mutado o alterado en ciertos órganos y serán esos órganos los que muestren mayor afectación. Es decir, que eh, además de depender de la proporción de ADN mitocondrial mutado que presenta un individuo, también las manifestaciones clínicas van a depender de la concentración de ADN mitocondrial alterado que tenga un determinado órgano con respecto a otro. Entonces ese órgano mostrará mayor afectación que el otro que tiene una menor proporción de mitocondrias con su ADN mitocondrial alterado. El efecto umbral hace referencia a que si los requerimientos de energía de un determinado órgano eh, no son cubiertos por las mitocondrias eh, normales que se encuentran en ese órgano, evidentemente comenzarán a presentarse manifestaciones clínicas a nivel de ese determinado órgano, aparato o sistema. Bien, es decir que eh, si la proporción de mitocondrias alteradas, con un ADN mitocondrial alterado, que presenta un individuo, sirve para suplir las necesidades energéticas de un órgano en específico, a lo mejor va y no son notorias las manifestaciones clínicas o son muy sutiles, pero sí es mucha la afectación del ADN mitocondrial o mucha la afectación de las mitocondrias con ADN mitocondrial alterado, evidentemente serán más evidentes las manifestaciones clínicas a nivel de ciertos órganos cuyos requerimientos energéticos no alcanzan a ser cubiertos por las mitocondrias que se encuentran en óptimas condiciones. En cuanto a la patogénesis de las enfermedades mitocondriales, bueno, estas enfermedades mitocondriales pueden ser de dos tipos, pueden ser enfermedades mitocondriales primarias y secundarias. Las enfermedades mitocondriales primarias son aquellas que de alguna manera implican genes que codifican para ciertos productos génicos que tienen que ver con la cadena respiratoria, es decir, con la cadena de transporte de electrones. Y las enfermedades mitocondriales secundarias son aquellas donde no se puede identificar o precisar que la causa esté relacionada directamente con algún gen que codifique para un producto relacionado con la función de la cadena de transporte de electrones, ¿bien? O de la cadena respiratoria. Eh, entonces, en este caso, las enfermedades mitocondriales, como ya les dije anteriormente, pueden transmitirse siguiendo un patrón de herencia mendeliano, ¿bien? O también pueden transmitirse siguiendo una herencia materna, en dependencia de los genes, de la ubicación de los genes, ¿no? Si están ubicados en el ADN mitocondrial o están ubicados en el ADN nuclear. Ya habíamos mencionado que
en las enfermedades mitocondriales hay que tener presente siempre el concepto de heteroplasmia, el efecto umbral, la segregación mitótica y la herencia materna. eh, y todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la etiopatogenia de las enfermedades mitocondriales de manera muy somera. Esto es una cápsula introductoria para que ustedes puedan profundizar más en los contenidos que se están abordando. Como ya les decía, en las enfermedades mitocondriales secundarias, eh, bueno, son aquellas donde no se puede distinguir o especificar la causa de la disfunción mitocondrial, es decir, si esta causa está relacionada con genes que participan directamente en la cadena de transporte de electrones, o es secundaria a una causa genética o ambiental no relacionada. Sobre todo en genes que no se encuentran o no se encuentran en el ADN mitocondrial, eh, o si el paciente, por ejemplo, está tomando algún medicamento que provoque disfunción mitocondrial, entonces eso también puede llevar a al fallo en la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Ahora, el diagnóstico de las enfermedades mitocondriales, eh, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya lo dije anteriormente, suelen ser manifestaciones clínicas multisistémicas, es decir, que afectan a diferentes órganos. El curso suele ser progresivo, es decir, que cada vez se ve mayor afectación en el paciente, eh, aunque esto varía de un paciente a otro por los conceptos de heteroplasmia, segregación mitótica aleatoria, etcétera. Suele haber afectación en el sistema nervioso, ojos, suele afectarse la audición, musculatura estriada, como el músculo esquelético y el corazón, pero esto va a depender de la proporción de mitocondrias eh, afectadas que porte un órgano determinado o un individuo en general. Suele haber oftalmoplegia externa progresiva, en especial asociada a retinitis pigmentaria, como ya lo dijimos anteriormente. Puede haber polimioclonías y ataxia. eh, bueno, en este aspecto hay que tener en cuenta, las ataxias son todo un mundo de condiciones y hay que hacer, a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, hay que descartar las ataxias provocadas por trastornos o enfermedades mitocondriales. Eh, Puede haber debilidad muscular, sobre todo intolerancia al ejercicio. Claro, esto hay que siempre establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades como errores innatos del metabolismo que suelen provocar también intolerancia al ejercicio y debilidad muscular. Puede haber episodios neurológicos recurrentes del tipo stroke-like, como hemiparesia, miopsia, ceguera cortical o migraña. Eh, las hipoacusias mitocondriales suelen ser también muy frecuentes, hay que tenerlas en cuenta en el abordaje de estas enfermedades, pero esa hipoacusia hay que diferenciarla también con las hipoacusias autosómicas recesivas, que suelen ser también bastante frecuentes, y los síndromes de baja talla también hay que abordarlos y tenerlos en cuenta, tener en cuenta las enfermedades mitocondriales en pacientes que llegan a la consulta con baja talla. Bueno, el diagnóstico se lo hace, bueno, actualmente se puede hacer una secuenciación eh, de exoma completo o se puede hacer una secuenciación de genoma completo. Esa secuenciación del exoma completo puede ser dirigida, es decir, en base a las manifestaciones clínicas del paciente, o puede ser una secuenciación exómica completa. Ahora, pero hay ciertos exámenes de laboratorio que nos permiten, de alguna manera, eh, sospechar la presencia de una enfermedad mitocondrial en un paciente. Y para ello existen algunos estudios de laboratorio que se pueden realizar, como son la dosificación de ácido láctico y pirúvico en sangre, o sea, tener en cuenta la relación lactato-piruvato, eh,
la relación hidroxibutirato-acetoacetato, la concentración de carnitina y sus fracciones en plasma, la cuantificación de aminoácidos en sangre y la cuantificación de ácidos orgánicos en orina. Bien, nos pueden orientar acerca de una enfermedad mitocondrial y a la vez establecer el diagnóstico diferencial con otros errores innatos del metabolismo. Eh, las pruebas confirmatorias, o sea, que sirven para confirmar el diagnóstico, tienen un doble objetivo. El primer objetivo es, sobre todo, identificar el defecto enzimático, sobre todo si esto está relacionado con la cadena respiratoria mitocondrial. Y el otro es identificar a nivel molecular las mutaciones, ya sean mutaciones puntuales por sustitución de bases, de lesiones, de plesiones o de lesiones del ADN mitocondrial o en el ADN nuclear. Entonces, hasta aquí la cápsula de enfermedades mitocondriales. eh, sin antes, mm, antes de terminar, no quiero dejar de mencionarles que para la confirmación del diagnóstico, hoy en día se utilizan pruebas de biología molecular o de genética molecular para ver eh, la mutación que se haya producido a nivel del ADN nuclear o del ADN mitocondrial, ¿no? Y lo posterior será, una vez conocida la mutación y al gen que afectó, conocer la función de ese gen a nivel de la cadena respiratoria mitocondrial o si está relacionado con cualquier otra función que lleve a cabo la mitocondria en el organismo. De esta manera hemos terminado la cápsula de las enfermedades mitocondriales y los invito a que profundicen en los aspectos que hemos mencionado a lo largo de la presentación.